Muy buenos días, son las 5 de la mañana con 10 minutos, 5:10 minutos, y hoy es miércoles 2 de abril. Estamos en el mes cuarto, eso es lo que quería decir, ¿ok? Estamos en el mes cuarto y hoy es el día 2 ya prácticamente. Qué rápido se está viendo el año. 5 de la mañana y 10 minutos. Quien le habla es Melissa Henry en compañía de la doctora Isabel Alacán. Este es su programa Transformando Vidas, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la mañana. Si usted está en sintonía, gracias por sintonizarnos. Manténgase en sintonía, doctora. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues como saben ustedes, hemos estado ausentes por unos días y Melissa, te cuento que voy a tener que otra vez ausentarme para lo que queda de la semana. Tal vez estaré saliendo de viaje entre hoy en la noche o mañana tempranito, porque como escucharon en la oración, mi papá falleció ayer. Y como decimos, celebramos la vida, sabemos dónde está, es inevitable el dolor, somos seres humanos. Si tú estás pasando por un duelo, pues es algo que vamos a pasar todo en algún momento, pero sabiendo que Dios nos da la fortaleza, la paz en momentos tan difíciles, pero Él siempre estará con nosotros y eso es lo más hermoso. Así es, doctora, y le damos nuestro más sentido pésame y sabemos que toda nuestra audiencia también está con usted porque recibimos que estaban dándole la oración para su papá, pero sabemos, doctora, que está descansando en paz, estaba sufriendo porque no se estaba alimentando ya hace varias semanas, quizás ya prácticamente un mes, ¿no? Sí, lo que pedíamos ya pues para el final, cuando ya Dios nos muestra que era su momento de partir, de que no sufriera, porque muchas veces estamos orando por la vida y como hablaba con una amiga, a veces, ¿cuál es la calidad de vida? Sí, está vivo, pero está con 20 aparatos encima, eso no es una calidad de vida. Entonces ya decíamos, Señor, si va a partir contigo y es tu voluntad en este momento, que no sufra, y ese era nuestro clamor, y fue tan rápido, Melissa, fue en cuestión de 2 horas que de repente nos dice, tuvo un infarto masivo y de repente a las 2 horas ya había partido, pero fue algo súper rápido. Lo que yo sí sé es que está con el Señor en momentos médicos que no conocen de la palabra, nos decían, Él está hablando con alguien que no es de este plano terrenal, y yo decía, wow, yo sé quién es. Ellos, como saben que uno es cristiano, decía, tú más que nadie sabes, y yo decía, sí, yo sé quién es y yo sé que Jesús lo recibió en sus brazos y está con Él. Y bueno, la vida continúa y nuestra labor continúa y nuestro propósito. Y por eso estoy aquí hoy para festejar la vida, para celebrar la vida. Y porque yo sé que mi padre hubiera querido que yo estuviera aquí en el día de hoy y llevar un mensaje y seguimos adelante. Así que hoy celebro la vida. Así es, tenemos la promesa del día de hoy. Así es, Melissa, tenemos la promesa en Romanos 10:9 que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que es una promesa hermosísima, confesar con tu boca. Y aquí hay algo, Melissa, un detalle que yo digo, dicen con tu boca, pero no es que tienes que clamar o gritar allá afuera, sino que lo dices para ti y en tu corazón. Porque yo digo, si es así esto, tan literalmente, entonces los mudos no son salvos, porque no pueden confesar con la boca. Pero se trata del corazón y es lo que Dios ve. Así que es una promesa hermosísima, ya la tenemos en nuestra página Transformando Vidas, que ahora está más específica, Melissa. Así es, ahora está bien fácil y qué bueno que el lunes que estábamos promoviendo nuestra página de Facebook, es fácil. Si usted nos está sintonizando en este momento y no está registrado o no nos ha dado like en la página de Facebook, es fácilmente, hágalo. Es Transformando Vidas con doctora DRA Isabel y Melissa. Ahí usted se va y le da like y ya está en nuestra página de Facebook. Bueno, hoy tenemos el segmento de la enseñanza del día y tenemos como invitada especial a la pastora Ingrid Gómez Valenza. Buenos días, Melissa. Buenos días, doctora Buenos Isabel. días. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Así es, pastora. ¿Y cómo fue esa madrugada? ¿Muy bien? Bien. ¿O le costó un poquito? Costó un poquito. La verdad que las admiro de madrugar. De verdad que es esta hora tan linda. Estaba escuchando la oración y es esta hora cuando realmente en este silencio que debemos buscar al Señor. Debemos estar ahí de rodillas y
darle todo este silencio, esta hermosura de estar en esta quietud y poder encontrar al Padre directamente, ¿no? Entonces yo las admiro muchísimo de que se levanten de madrugada con ese ánimo y bueno, aquí estamos, yo estoy haciendo lo mismo. Y no solo eso, pastora, peinaditas, arregladitas, bañaditas. Claro que sí. Cuando a mí me ofrecieron este horario, yo dije, wow, el horario perfecto. Otro hubiera dicho, no, yo no me levanto, pero yo digo, no, para mí es el mejor horario que podemos tener. Es el mejor horario, tienes razón. Así es. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, pastora, es el altar del incienso y la oración, específicamente, ¿verdad? Y encontramos en el texto de Éxodo 30, versículo del 1 al 10, y lo vamos a decir brevemente, Dios le dio a Moisés las medidas exactas para construir el tabernáculo. Sí, en ese exacto versículo de Éxodo 30, del 1 al 10, el Señor le da exactamente las medidas de lo que es el altar del incienso. En Éxodo, todo en Éxodo, vemos cómo el Señor quería empezar a habitar con su pueblo, estaba buscando un lugar para habitar con su pueblo en el desierto. Y el Señor le habla a través de la visión a Moisés de cómo crear un lugar donde ellos pudieran encontrarse y estar con el Creador. Entonces ellos hacen el tabernáculo, empiezan a construirlo con medidas exactas de cómo el Señor lo quería. Y exactamente Éxodo 30 nos da la referencia de cómo el Señor quería que hicieran ese altar del incienso. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo era? Bueno, imagínate, el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés, quiero que hagas esto. El Señor le da una visión exacta, una réplica de lo que el Señor tiene allá arriba en el cielo. Y como Él quiere habitar con nosotros, Él quiere buscar un lugar santo. Tabernáculo significa un lugar donde habitar, una residencia, un lugar sagrado donde Él pudiera estar con su pueblo. Y empieza a decirles paso a paso cómo, con medidas exactas, qué colores, qué materiales. A veces pasamos por Éxodo y pasamos muy rápido y lo leemos, pero en realidad no nos detenemos a meditar en su palabra, a escudriñarla como el Señor quiere. Y en estos días con mi grupo de mujeres hemos estado estudiando lo que es el tabernáculo y la verdad que ha tocado nuestros corazones, ha transformado nuestras vidas porque reconocemos que el Señor, aún desde ese tiempo y empezando ahí, Él quería habitar con su gente, Él quería habitar con nosotros. Es Él buscándonos a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, hablando del tabernáculo específicamente para las personas que no conocen, Ajá. ¿podemos hablar más profundo qué era el tabernáculo? Claro que sí, el tabernáculo fue la tienda de reunión donde el pueblo de Israel construyó ese tabernáculo, como te dije, de acuerdo a lo que Dios quería para poder habitar, para poder hacer su sacrificio de expiación, su sacrificio del holocausto y poder el sacerdote entrar a ese lugar santísimo que solamente tenía el privilegio una vez al año de poder ir a expiar los pecados del pueblo y poder encontrarse con la misma presencia de Dios. Así es, y continuando con el tema, y vamos a preguntarle a la pastora acá, ¿qué le dijo Dios a Moisés acerca del tabernáculo? Exactamente, Dios le dijo así, quiero habitar con ustedes. En Éxodo 25 el Señor le está diciendo, y harán un santuario, le está diciendo el Señor a Moisés, en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán en conformidad con todo lo que yo te muestre. O sea, el Señor le dio exactamente el lugar donde Él quería habitar. En Apocalipsis 2:13, porque como toda la Biblia se complementa y toda la Biblia es una sola, la Biblia es el conjunto de las palabras, de toda la Biblia nos da la certeza de que el Señor habla y de que el Señor no se contradice en ninguna. Y en Apocalipsis 12:13 dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así es. ¿Y qué simboliza el altar del incienso para nosotros? Maravilloso. Si ustedes si quieren acompañarme, vamos a Salmos 141, 1, 2. Y se los voy a leer directamente. Dice, a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso.
que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino, como un sacrificio en la tarde. Y el altar del incienso, Melissa, estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, antes de ese velo que cuando Jesús resucitó se rompió y ahora todos tenemos acceso a esa presencia del Señor. Entonces, el altar del incienso era el sacerdote mismo tomaba el fuego del altar del holocausto que estaba en los atrios, encendía ese altar del incienso y llevaba las plegarias y las oraciones ante el mismo Dios. Y tenemos aquí que habla también del Apocalipsis 8, 3, 5 y el Apocalipsis 5, 6 al 9, ¿no? Correcto. Si quieren, vamos ahí a la palabra. Como yo les dije, toda la palabra es un mismo contexto, nos lleva siempre a lo mismo, nos lleva a que el Señor es el mismo, y el Señor en lo que habla en Éxodo es increíble. Como en Éxodo desde el principio de la Biblia, el Señor está hablando de esto, pero en Apocalipsis con Juan le dio la misma visión, porque lo que estaba aquí en la tierra, en el tabernáculo, en el desierto, estaba en el cielo y está en el cielo. Entonces acompáñenme, Apocalipsis 8 del 3 al 5 dice: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se lo entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que está delante del trono, junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Eso nos muestra que nuestras oraciones tienen un poder que nosotros ni nos imaginamos. El altar del incienso para nosotros ahora simboliza la intercesión y la oración. Son las 5 de la mañana con 22 minutos, 5:22. Este es su programa Transformando Vidas, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la mañana. Si ustedes desean enviarnos un correo electrónico sugiriéndonos un tema o alguna consulta en específico, nos puede escribir a través de transformandolasvidas@gmail.com. transformandolasvidas@gmail.com. Y si usted nos quiere seguir a través de nuestra página de Facebook y darnos like o me gusta, lo puede hacer a través de Transformando Vidas con doctora D.R.A. Isabel y Melissa, así fácilmente. Otra cosa que le quería preguntar, hablando de la oración, pastora, suben al cielo, dice, como un incienso de olor agradable. Eso es cuando esas oraciones salen de nuestro corazón, pero la palabra también habla de las vanas repeticiones, cuando tenemos estas oraciones estructuradas, con palabras rebuscadas, como decimos. Es diferente, pastora. Claro que sí, porque cuando hacemos una oración que sale del corazón, realmente eres tú, es tu espíritu que está intercediendo delante del Señor. El Señor conoce, como tú decías desde el principio, el Señor ve el corazón, tu intención del corazón. Eso es lo que más le interesa al Señor. De toda tu vida es tu corazón. Por eso dice guárdalo, ¿no? Porque de ahí mana la vida. Y lo que al Señor le interesa es que nosotros derramemos ese corazón delante de Él. Y a veces hay como, porque me ha pasado muchas veces, un gemir de tu espíritu por de repente las almas, que es lo que Dios ha ido tratando en esta última semana, como te contaba anteriormente, ese gemir por las almas, ese dolor que está pasando, pues la gente allá afuera que no conoce del Señor, y eso es lo que en este proceso he estado viviendo, y es una cosa impresionante, porque a veces no sabemos ni qué vamos a orar, como dice el Señor, que no se preocupen lo que van a decir delante de la gente, pero hay momentos en que comienzas a clamar y de repente no sabes ni qué es lo que estás orando. Pero es tu mismo espíritu intercediendo delante del Señor. Por eso en la enseñanza de hoy no queríamos solamente hablar de la oración. De la oración se puede decir muchísimas cosas y quizás nosotros no captamos el poder de la oración. Pero cuando vamos al diseño de Dios,
al origen del Señor, de dónde lo puso y cómo lo puso y cuál era la intención del Señor de que nosotros nos acercáramos a Él. Él tiene en su soberanía todo bajo control. Sin embargo, Él quiere respuesta de nosotros. Él quiere que cuando nosotros estemos sufriendo le digamos, Señor, derramemos ese corazón, que nuestro corazón está vulnerable y generalmente es en tiempos en que estamos, cuando estamos más tristes, cuando tú dices, nos toca la compasión, cuando vemos heridas, cuando tenemos dolor, cuando sufrimos, cuando vemos gente pasando por tiempos difíciles, es cuando el Señor nos toca esa fibra íntima y realmente podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Entonces, cuando conocemos lo que Dios quería hacer en el altar del incienso y que allí solamente un sacerdote una vez al año tenía el privilegio de hacerlo, pero que ahora a través de Cristo Jesús, de haber derramado su sangre por nosotros en la cruz, ahora tenemos acceso libre a ese trono precioso. Y nosotros muchas veces no lo usamos, sino hasta que nos toca esa fibra, ¿no? Hasta que el corazón de verdad está dolido y vamos a Él. Pero si nosotros en esta mañana reconocemos lo que es la oración, reconocemos para qué la hizo el Señor y cómo la recibe el Señor, yo creo que ahora en adelante estamos más conscientes cada vez que oremos cómo lo hacemos, y ya no hacemos más esas repeticiones vanas que tú hablabas, sino que realmente salen del corazón. Así es. Así es, y continuando con el tema del altar del incienso y la oración, vamos a continuar. ¿Y cómo se diría la palabra altar en hebreo y cuál es el significado? Bueno, como nota curiosa, nosotros cuando estamos estudiando la palabra y meditándola, tenemos que ir a su origen, a su lenguaje de origen, porque fue traducida y sin embargo en esa traducción se pierde algo de lo que es la raíz de la palabra. Y el altar del incienso en hebreo se dice Mizbeach. Se lo voy a deletrear. M I latina Z B E A C H. ¿Puedes repetirlo, pastora? Mizbeach. M I Z B E A C H. ¿Qué significa esa palabra traducida? Es altar o lugar de sacrificio. Y pensaríamos, bueno, pero el altar del incienso es lo que dice, ¿no? Era donde se quemaba el incienso. Pero hay una nota muy curiosa. Cuando estudiamos todo el tabernáculo, resulta que antes de ese altar del incienso hay un altar del holocausto, que es donde se ofrece el holocausto, donde se ofrece el sacrificio. Y me imagino que ustedes han oído de encender un fuego extraño, que fue lo que le pasó a los hijos de Aarón. Encendieron un fuego extraño en ese altar del incienso y el Señor los mató. Ellos murieron instantáneamente, fulminados. ¿Por qué? Porque el Señor quería obediencia. En ese tiempo, cuando el Señor le dio a Moisés, le dio exactamente cómo quería y qué quería de ellos. No solamente para que lo hicieran como Él decía, sino porque Él quería probar el corazón del hombre. Y Él quería la obediencia. Y eso es algo tan clave y tan importante, pastora, porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad o creyendo que no la sabemos toda o que sabemos más que Dios nos da una instrucción específica y decimos, no, pero yo creo que es mejor por aquí o es mejor por acá, y después estamos saliéndonos del plan divino perfecto de Dios. Importantísimo. Y esa parte es muy linda porque dice que el sacerdote, ustedes saben que todo era sagrado y era solamente tocado por los sacerdotes y los levitas, que eran los que estaban a cargo del templo. Y él dice que hasta los utensilios con que tocaban, todo era de un material específico y era solamente lo sagrado, no era sino por ellos que se tocaba. Entonces ellos tomaban sus utensilios, iban a los atrios, al lugar del holocausto, al altar del holocausto, tomaban esa brasa, ese fuego ardiente, y de ahí lo llevaban al altar del incienso y lo encendían. ¿Por qué de allí? Otra nota curiosísima. Es solo revelación tras revelación. Por eso te digo que cada vez que meditamos la palabra y la escudriñamos, nos damos cuenta que el Señor no puso ninguna palabra en la palabra de Dios que fuera en vano. Todo tiene un significado, un simbolismo y un propósito para el día de hoy. Exacto. Entonces, cuando Él lleva, porque en el altar del holocausto fue Dios mismo quien inició ese fuego.
Si ustedes buscan en Levítico, dice que después de que ellos construyeron todo el tabernáculo, lo hicieron todo perfecto como Dios quería, obedecieron, los sacerdotes dieron una oración y el altar del del holocausto se incendió y el holocausto fue quemado. Y todos dieron gloria a Dios y alabaron al Señor. Era como decir, wow, el Señor aprobó lo que hicimos. Entonces Él dice, Él lo encendió la primera vez, pero de los sacerdotes y del pueblo estaba que siguiera encendido, que lo mantuvieran encendido ese fuego, que es ese fuego que ahora hay en nosotros, que el Señor pide que lo mantengamos encendido en nosotros. Él lo encendió en nosotros, porque realmente fue Él el que te puso eso en tu corazón para que lo buscaras, para que tú le dijeras, sí, Señor, ven a mi corazón. Y ese fuego es responsabilidad de nosotros de mantenerlo encendido. Y ese fuego es el que recibimos en muchas ocasiones también cuando recibimos el Espíritu Santo. Correctamente, siempre. Así es. Así es. Continuando con el tema, son las 5 de la mañana con 30 minutos, 5:30 minutos. Este es tu programa Transformando Vidas, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la mañana. Estamos aquí en compañía hoy de la pastora Ingrid Gómez de la iglesia Bread of Life, ¿no? Correcto. ¿Y dónde se encuentra ubicada la iglesia? Es Bread of Life Family Ministry, es un ministerio directamente a la familia. Estamos en la ciudad de Weston, 1875 North Corporate Lakes Boulevard, en Weston Road. ¿Y usted viene de Weston? Yo vengo de Weston, sí. ¡Wow! De verdad que la admiramos en la mañana de también. Más que todo. Sí. Fue una buena madrugada, pero sí. No, feliz. De verdad que cuando uno hace... Vale la pena el sacrificio, vale la pena ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque una vez no piensa, es un mensaje, es una palabra, es una enseñanza, pero esta palabra que nosotros transmitimos y la enseñanza que llevamos siempre aquí, le llega a alguien. Claro que sí. Alguna persona se identifica, alguna persona aprende y nos damos por servidos. Si llegamos al corazón de uno, aunque sea de una, ¿verdad? Así es. Continuando con el tema, vamos a hablar entonces ahora de la oración. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué diferencia hace la oración en cada uno de nosotros? Muy bien, pues ya conociendo el preámbulo, ¿verdad? Ya dimos un brochazo a lo que Dios quería que hiciéramos con la oración y qué función tenía la oración para nosotros. Y como yo les decía desde el principio, muchas veces... Y seguramente, como tú decías, Melissa, alguien está escuchando en la mañana de hoy. Y yo sé que la palabra que el Señor trae hoy es un propósito de Él y a alguien va a llegar y va a impactar. Entonces, la oración, muchas veces estamos hablando y decimos, bueno, pero Señor, he orado tanto, te he dicho por tantos años, ora, ¿y qué función tienes? Si tú eres soberano y haces lo que tú tienes que hacer, tú tienes control de todo, ¿para qué quieres que oremos? Pero como leíamos en Apocalipsis, el Señor se agrada de ese olor agradable, de ese incienso que sube. Es necesaria la oración. La oración tiene poder y todas nuestras oraciones son contestadas. Quizás tú allí en esta mañana estás diciendo, pero yo he venido orando por tantas cosas y yo no he visto respuesta. Pero yo vengo orando y ¿saben qué? Quizás estoy ya rindiéndome a la oración. Ya, yo creo que ya no voy a orar más. Pero en esta mañana el Señor dice no. La oración tiene una acción maravillosa. Y yo quería relatarles en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. No lo vamos a leer todo, pero les voy a dar un preámbulo de igual manera para que tengamos una historia maravillosa acerca de la oración y de ese altar del incienso. Si ustedes quieren, me acompañan y lo vamos a leer poquito a poco. Resulta que les voy a comentar, para los que no han leído de pronto Lucas 1, del 5 al 25, empieza a relatar la historia de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth era la prima de María, ¿recuerdan ustedes? Sí. Y Zacarías era sacerdote. Ellos eran de la línea de los levitas, venían de la herencia misma de los levitas. Y dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 5 al 25, dice que el Señor, resulta que en ese tiempo era el tiempo de Herodes. Y en ese templo, era un solo templo en esa ciudad, y era el templo de Herodes, pero habían muchísimos sacerdotes. Entonces resulta que en ese tiempo ellos tenían que tomar turnos. En ese año dividieron 24 secciones para que los sacerdotes en grupos, se hacían en grupos de 24, fueran 2 veces al año a rendir el servicio al Señor en el templo.
Y resulta que Zacarías está en el grupo de sacerdotes que le toca en ese momento ir a servir al templo. No solamente eso, sino que los sacerdotes, por la cantidad de sacerdotes que había, el sacerdote tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo, de entrar al lugar del incienso una vez en su vida. Una sola vez en su vida, si tenía la oportunidad. Si no la llegaba a tener y moría y no alcanzaba a tenerla, pues había servido en el templo, pero no había llegado al lugar santísimo. Y ahí en Lucas 1, del 5 al 25, nos relata la historia de Zacarías y de Elizabeth. Y dice que un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el lugar del Señor para quemar el incienso. ¡Wow! Si leemos más adelante, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Más antes en el versículo 5 decía que Zacarías y Elizabeth ya estaban entrados en años. Ellos ya tenían edad. Y ambos eran rectos e intachables delante del Señor, dice la palabra en el versículo 6. Y dice, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero había algo que ellos no tenían, y era que no habían podido tener hijos. Pero dice, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Wow. Dos cosas en contra. Ajá. Eran rectos delante del Señor, intachables. Sin embargo, no habían podido tener hijos. Y ustedes saben que en ese tiempo que una mujer fuera estéril era marcada, porque se decía que era desechada, que no había tenido su propósito aquí en la tierra. Entonces, me imagino que había tristeza en su corazón, me imagino que se tenían solamente el uno al otro, porque no tenían hijos. Entonces, dice la palabra de Dios que le tocó el tiempo a Zacarías de entrar a ese altar, de entrar a ese lugar altísimo y de encender el incienso. Y dice que él allí paradito delante del Señor, más adelante en la palabra dice que cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud estaba fuera reunida y estaba orando. Y dice el versículo 11, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha de ese altar de incienso. Y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Imagínese Zacarías una vez en la vida entrar a ese lugar. Para Zacarías era como un sueño. Me imagino que para nosotros es algo que nunca, imagínense algo que nunca habían podido lograr y que de pronto, wow, ustedes llegan y dicen, aquí estoy, lo logré, estoy aquí. Muchísimas cosas vendrían a la mente de Zacarías. Muchísimas oraciones, ya era de edad avanzada, muchísimas oraciones habría hecho Zacarías con Elizabeth. Me imagino que él estaría pensando, qué lástima que Elizabeth no está aquí conmigo, ¿no? En esta experiencia tan maravillosa. Y no solamente eso, que le tocó encender el altar, sino que se le apareció el ángel. Y era el ángel Gabriel. Claro, era un susto como, imagínate, él no se iba a esperar la presencia del mismo Señor ahí a través del ángel. Y le dice, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Yo creo, no sé si ustedes qué se imaginen, pero yo creo que Zacarías estaría diciendo, ¿cuál de las oraciones? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Porque en todo este tiempo, ¿cuál fue la oración? Y mira que más adelante le dice, ha sido escuchada, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Habían esperado tanto tiempo, sin embargo el Señor tenía ese momento específico dentro de ese lugar tan maravilloso para decirle a Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Son citas divinas, pastora. Divinas en el lugar perfecto, en el tiempo exacto. Porque si vemos más adelante, él le dice, porque será un gran hombre delante del Señor. Y le explica, ¿quién era este hombre? ¿Saben quién era Juan? Claro que sí, era Juan el Bautista. Y dice que sería lleno de su Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Imagínate el que pensó, pero si estamos de edad avanzada, Ángel, ¿qué me está diciendo si ya tenemos arrugas en las arrugas? ¿Qué me está diciendo usted que vamos a tener ahora un hijo? Y ella estéril. Y ella estéril de tanto tiempo. Ya, yo creo que ya la idea de haber tenido un hijo ya había pasado.
cuando tenemos una oración y le pedimos al Señor con tanto fervor y Señor, esta oración, pero ya nos cansamos porque como que no hemos, dice, de pronto el Señor no ha oído esa oración, pero el Señor tiene un tiempo. Y yo le decía a mis mujeres en la iglesia que cuando el Señor se demora en contestar una oración, es como cuando estamos edificando. Entre más alto el edificio, más profundos son las bases. Y el Señor muchas veces quiere que vayamos más a la intimidad con Él y profundicemos más en Él, porque así de grande va a ser el milagro que Él tiene contestando esa oración. Y así fue aquí. Por eso yo quería traer la enseñanza de hoy en el poder de la oración. Imagínense que aquí Zacarías dudó y le dice, porque él será de un gran hombre, y le dice el ángel todo lo que irá a hacer. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo prepara un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Él venía delante del Señor, Juan Bautista. Y dice Zacarías, pero ¿cómo voy a poder estar seguro de esto? Él dudó, o sea, a ver, dígame cómo voy a salir a decirle a este pueblo lo que usted me está diciendo. No me lo van a creer. No me lo van a creer, dudó. Y por esta razón, si yo ya soy anciano y mi esposa también ya está de edad avanzada, ¿qué me estás diciendo, Ángel? Sea concreto con lo que me está diciendo. A ver, tenga un poquito de razón en lo que me está diciendo. Y le dice, yo soy Gabriel. Gabriel es el ángel que está en el trono, directamente en el trono de Dios. O sea, le dice, lo que yo le estoy diciendo son palabras que vienen directamente de Dios. Yo soy el mensajero del Señor y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no me creíste en mis palabras, las cuales se van a cumplir a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Se quedó mudo? Se quedó mudo. Imagínese. Y entonces no le pudo dar la noticia a Elizabeth. Yo me imagino que él tuvo que hacer alguna seña. Le hizo así. Aquí, sí. Como la pancita. No nos ven, la audiencia no nos ve, pero yo me imagino que él le haría la forma de la pancita o le diría, bueno, Elizabeth, y él le diría, estás loco. Ella le diría, estás loco, ¿no? Cuando sale y le dice a todo el mundo, claro, la cara, y dice más adelante, cuando él salió, y no pudo hablar. Ellos sabían que algo había pasado en ese lugar. Entonces, es para Zacarías, wow, fue una experiencia que aunque él dudó en su momento, y no lo culpo, no lo podemos juzgar, porque si nos ponemos en los pies de él, yo creo que nos hubiera podido pasar exactamente. Bueno, esa noticia es como para cualquiera quedarse así, ¿no? Mudo. Exactamente. Bueno, les cuento que son las 5:42 minutos. Este es su programa Transformando Vidas y aquí estamos en la mañana de hoy en compañía de la doctora Isabel Alacán y de la pastora Ingrid Gómez, quien nos trajo la enseñanza de la mañana, hablándonos sobre el altar del incienso y la oración, el poder de la oración. Amén. Pastora, ¿qué está pasando en la actualidad? Nos ha explicado usted lo de la palabra, pero ¿qué está pasando en la actualidad con los hermanos que no llegan a la oración, no oran con sentimiento y entonces se quedan esperando ese milagro y dice, estoy pidiendo por esto, estoy pidiendo por trabajo, estoy pidiendo por mi mamá, estoy pidiendo por la restauración familiar, pero no me pasa? ¿Estamos orando nosotros de corazón, pastora? ¿Cuál es su sentir? Bueno, mira, como pastora de la iglesia, que ya llevamos 14 meses ahí, he visto que nosotros en algún momento pasamos por irreverentes, porque sabemos que somos cristianos, que estamos en la iglesia, que tenemos la oración, que tenemos ese acceso directo, lo que antes rogaban porque pudieran entrar a ese lugar santísimo los mismos sacerdotes, los únicos. Ahora nosotros tenemos acceso directo a través de Cristo, y no solamente, sino que Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es pecado no usar la oración, es pecado no orar, porque estamos perdiéndonos de la bendición de que el mismo Jesús interceda ante el Padre por nosotros, de que nuestras oraciones sean contestadas y que tengamos el privilegio. No sabemos el tiempo, pero que Dios responde. Él siempre responde sí, no o espera, pero Él siempre nos da una palabra. Entonces, muchas veces cuando uno llama a oración, la gente no quiere orar,
O la gente dice, sí, vamos a orar. Es mismo, en el tiempo del servicio, donde hay alabanza y adoración, que pienso que es el momento, uno de los momentos más importantes de un servicio, porque es lo que tú le estás entregando al Señor y le estás dando. Mucha gente llega tarde, mucha gente llega ya a la hora de la palabra. Se están perdiendo el privilegio de poder entregarle de corazón al Señor. Y como yo les decía al principio, habrá gente que nos está escuchando que dice, bueno, yo ya he orado tanto por esto, he orado tanto por un esposo, he orado tanto por un bebé, he orado tanto por mi situación en mi casa, he orado tanto por el conflicto que tengo y no veo solución. Pero aquí, con la historia que Dios nos muestra en Lucas con Zacarías, nos dice que hay un momento y un tiempo exacto y que Dios te responde y que Dios, desde que tú elevas esa oración, ha sido escuchada, como lo veíamos en Apocalipsis. Ese olor agradable, ese incienso ya subió y la respuesta va a llegar, como le llegó a Zacarías. Tenemos que estar preparados. Zacarías igual oró muchos años, pero siguió obedeciéndole al Señor, siguió siendo justo y recto delante de Dios, que es muy importante. Siguió siendo obediente delante del Señor. Muchas personas tal vez se preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llego yo a esa conexión directa en la oración? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Algo estoy haciendo mal que no llega a la oración? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el Señor no quiere palabras rebuscadas, el Señor no quiere alegoría, ni que el Señor quiere que tú vayas y le hables como un papá, porque Él es nuestro papá. Que tú vayas sabiendo que tienes acceso directo como hija de Dios a la presencia misma de Él. Y que tú vas, dice el Señor en Filipenses 4:7, que descansemos en Él toda ansiedad y que le entreguemos esas oraciones con acción de gracias y con fe, porque para Dios es imposible obrar si nosotros no tenemos fe cuando oramos. Necesitamos ir sabiendo que el Señor está escuchando. Ahora que entendemos y que hemos hecho un preámbulo, que el Señor contesta esa oración y que el Señor está ahí y que en el momento determinado lo va a decir. Algo muy importante y rapidito para que la audiencia lo tome es que el momento en que Juan el Bautista tenía que nacer era perfecto. Todo ese tiempo en que Elizabeth fue estéril y no dio a luz era un tiempo perfecto que Dios tenía. Porque si hubiera nacido Juan antes, no hubiera sido Juan el Bautista, porque tenía que haber nacido antes de que Jesús llegara, porque Él iba a abrir camino para el mismo Señor, para el mismo Salvador. Así es, estamos conversando en la mañana de hoy. Bueno, ya nos quedan prácticamente 3 minutos solamente con la pastora Ingrid Gómez de la iglesia Bread of Life, ubicada en Weston. Vamos a dar la dirección nuevamente para aquellas personas que la quieran acompañar, que se encuentren en el área de Weston. Claro que sí, todo el área de Weston, Sunrise en Davie es 1875 North Corporate Lakes Boulevard. Estamos en la misma Weston Road, cerquitica a la Royal Palm, que es la que está cerca de la I-75. Así es, 5:47. Y les recuerdo que nuestra página en Facebook es Transformando Vidas con la doctora Isabel y Melissa. Así fácilmente usted entra y pone Transformando Vidas con, automáticamente cuando pone la palabra con va a salir la foto de la doctora Isabel y la mía y usted nos da like y ahí está ya conectada con nosotros, o si quiere enviarnos un correo electrónico lo puede hacer a través de transformandolasvidas@gmail.com. Y si usted quiere apoyarlos en este programa, patrocinar este programa, si usted tiene un negocio, hace cualquier actividad y quiere anunciarse en este programa, lo puede hacer a través del 786-285-2438. 786-285-2438 es mi número de teléfono personal para todas aquellas personas que quieran ofrendar, porque este programa tiene un costo y sabemos que este programa es de ayuda para muchas personas. Entonces queremos continuar con el programa, queremos mantener el programa, pero necesitamos aquellas personas que tienen negocio, que se identifican con este programa, que nos apoyen. 786-285-2438. Y esta semana pues estaremos fuera, como les informamos, así que por ahora te voy a decir que si quieres entrar a nuestra página, puedes entrar a www.isabelalacan.com, a www.isabelalacan.com. Estaremos regresando para el lunes, así que después te damos el número para consejería. Así es, y vamos a saludar en la mañana de hoy a aquellas personas que están en el Facebook. Está Patricia Rivera y Emi Aide, están ahí en sintonía a través de nuestra página de internet. Y pastora, para concluir brevemente, ¿cuál es el mensaje final que le tiene para nuestra audiencia? Bueno, el mensaje de esta mañana, les doy gracias a ustedes por haberme permitido hablar y traer la oración
a esta enseñanza del día es que no dejemos de orar. Gente, no se rindan. Manténganse en oración porque el Señor está escuchando sus oraciones y es necesario, aunque Dios tenga el control y sepa lo que tiene para nosotros ya, Él quiere que estemos orando. Para Él es agradable recibir ese olor. Manténganse firmes, el tiempo llega, esa cita divina se acerca y el Señor contesta la oración. Entonces es importantísimo que como cristianos mantengamos esa oración ferviente y ya como todos, conociendo este preámbulo, sabiendo a dónde llegamos directamente, al trono del Señor. Y como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Amén. Así es. Así es, son las 5:49, ya se acabó el programa. La invitación cordial para que nos sintonice el próximo viernes a partir de las 5 de la mañana en el segmento de Cuéntame tu historia, porque cada uno tiene una historia que contar. Nos despedimos y le decimos hasta Dios y hasta pronto, y que Dios le bendiga y póngase el cinturón de seguridad si está manejando. Maneje con mucho cuidado. Bendiciones. Feliz día. Hemos presentado Transformando Vidas. Recuerde sintonizarnos lunes, miércoles y viernes a las 5.